Vamos a ver ahora sucintamente la propiedad esa llamada viscosidad. ¿Recuerdan cuando hablamos de fluidos ideales? ¿Qué dijimos? Que eran incompresibles, lo cual es fácilmente entendible, densidad constante, que eran irrotacionales, algo vimos sobre eso, ¿no? Digamos uno pone una paletita, no gira, o en definitiva la circulación del campo vectorial alrededor de una curva cerrada da cero, eso más o menos también lo vimos. Y por último también estacionario, que dice que las variables no dependen del tiempo. Vimos la última propiedad que era la viscosidad, que dijimos que estudiamos fluidos no viscosos. ¿Qué es la viscosidad? El análogo al rozamiento en los cuerpos, digamos, que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces de los fluidos viscosos, porque en general la mayoría de los fluidos son viscosos y tenemos que tener una idea entonces de cómo funciona esto. Fíjense, tengo una cañería por la cual circula un fluido. Si el fluido es no viscoso, voy a decir entonces que en una, por ejemplo, si esto es pequeño, ¿no? Estoy tomando un tubo de flujo, no hace falta que sea una cañería ideal, sino un tubo de flujo. Eh, digamos que si esto es pequeño, puedo decir que la velocidad en todo punto de una vertical, o sea, en un área determinada de la cañería, la velocidad siempre es la misma, ¿ok? Entonces, fíjense que aunque esté en contacto prácticamente el fluido con la pared de la cañería, la velocidad es la misma porque no tiene rozamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo mismo. Si el fluido es viscoso, por el contrario, vamos a decir que el fluido que está directamente pegado sobre la superficie tiene velocidad cero. Está pegado directamente, ¿sí? Y a medida que me voy alejando de las superficies de la cañería, ¿ven? Entonces, la velocidad va aumentando hasta que tiene su, digamos, su velocidad máxima en el centro. Forma una especie de parábola esto, ¿sí? En vez de ser una línea recta, como sería en este caso, en el fluido viscoso, si uno une todos los puntos de velocidad, me daría una línea recta. Esto forma una especie de parábola, ¿sí? Entonces la velocidad es máxima en el centro y es cero en los extremos. Y va aumentando de esa manera. Aumenta hasta el centro y luego disminuye. ¿Ven ustedes? Eso es característico de un fluido no viscoso. Pero fluido no viscoso, y vamos a introducir ahora un concepto que es fluido laminar. En ambos casos el fluido es laminar. ¿Qué significa laminar? Laminar significa que el fluido se desliza como si estuviera formado por láminas, como si fueran hojas de papel, una encima de otra. ¿Sí? No hay interferencia, digamos, entre una hoja y otra. No es que una se introduce en la otra y produce lo contrario. Lo contrario sería lo que llamamos fluido turbulento. Entonces, fluido laminar, que son los, aunque estemos estudiando viscosidad, vamos a estudiar fluidos laminares, ¿sí? Fluido laminar es la característica de nuestro fluido. Insisto, se desliza como una lámina encima de la otra. Si no hay rozamiento entre láminas, todas las láminas se deslizan igual. ¿Sí? Que sería este caso. Todas las láminas van con la misma velocidad. Si hay rozamiento entre ellos, las láminas que están pegadas al caño, digamos, estarían en reposo y la velocidad aumentando en las láminas. Un ejemplo típico son un mazo de cartas nuevo, por ejemplo, donde el experto, digamos, que está jugando bien, que lo tira a veces sobre la mesa, ¿y qué se produce? Si lo tira con cierta habilidad, que no todos la tienen, fíjense que se va deslizando perfectamente las cartas, una encima de otra. La primera queda casi pegada en el paño, la segunda se mueve un poco más, la tercera y la cuarta son no, las 52 cartas del mazo, por ejemplo, se van deslizando casi perfectamente. ¿Sí? Si tiene habilidad, todas se deslizan cada una un poquito más. ¿Por qué pasa eso? Fíjense, la primera carta se desliza sobre el paño. Como tiene mucho rozamiento, casi queda en reposo la carta. Podemos suponer, como en este caso, que la carta queda en reposo. ¿Qué va a pasar con la segunda carta? Se va a deslizar sobre la primera un poco más, porque tiene menos rozamiento. Digamos, la tercera sobre la segunda, y así se van deslizando, hasta que la última alcanza, digamos, el máximo desplazamiento, o sea que tiene la máxima velocidad. Lógicamente, después por rozamiento se detienen, ¿no? No es como el caso del fluido que siempre avanza. Pero estoy dando un ejemplo de qué pasaría si uno le da un impulso entonces al mazo de cartas. ¿eh? Entonces, fíjense, insisto, la primera carta casi no avanza y la última es la que avanza más. En este caso sería como un medio cañería, ¿no? Porque no tengo rozamiento arriba, ¿no? ¿Se entiende? Entonces sería como eso el mazo de cartas. Arranca a velocidad cero hasta la velocidad máxima de la carta de tope. ¿Sí? Eso es un ejemplo entonces de fluido laminar. Insisto, se mueve como láminas, por eso se dice laminar. No hay intersección entre láminas, sino cada lámina va independiente. También puede ser una resma de papel. Si una vez se le cae una resma de papel al piso, vienen ustedes, se deslizan todas las hojas una encima de otra. ¿Qué pasa con esto entonces? Cuando tengo un fluido viscoso se producen cambios de presión debido a la resistencia, en realidad esto es debido a la resistencia que opone al flujo el fluido. ¿Sí? El fluido y la cañería oponen resistencia
al avance del fluido. Entonces, fíjense acá. Seguimos trabajando con fluidos no viscosos. Imaginen que tengo un caño y tengo tres aberturas, como si fueran vasos comunicantes. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Si yo avanzo con una velocidad constante, en el mismo nivel siempre, ¿cómo va a ser la presión? Si la velocidad es la misma, la presión va a ser en todos los puntos la misma, ¿no es así? P1, P2, P3, eso lo hemos visto por la ecuación de Bernoulli. Si la velocidad es constante, entonces la presión es constante, ¿sí? Aplicando directamente a Bernoulli. Si la presión es constante, este salto, que es la presión, digamos, el salto entre la apertura, que sería, esto sería la presión afuera, la presión atmosférica, ¿no? Esta altura, ¿cómo va a ser entonces siempre? La misma, porque voy a saltar siempre de la misma presión atmosférica, ¿a dónde? A la misma presión en todos los puntos. Por lo tanto, H, que es la altura que va a tener en cada recipiente el agua, el fluido, va a ser la misma. Aplicando la ley de la hidrostática. ¿Se acuerdan? P0 más ρGH. P0 más ρGH, lo podemos escribir acá si ustedes no lo recuerdan. O sea que P1 va a ser entonces la presión afuera, P0 más ρGH. Y en todos los casos va a ser igual, como P1 es igual a P2 igual a P3, H va a ser en los tres recipientes la misma. Eso es lo que vimos en vasos comunicantes. ¿Qué pasa en un fluido viscoso? En un fluido viscoso, la velocidad va disminuyendo justamente por rozamiento, entonces la presión es más grande aquí que aquí que aquí. ¿Ok? Hay una caída de presión, un delta P, vamos a llamarlo un delta P, una caída de presión, debido a la viscosidad, o sea, al rozamiento. Entonces, si la presión va disminuyendo, la altura entonces respectiva a esta va a ir disminuyendo. El salto de presión entre la presión atmosférica y la presión del fluido cada vez va a ser menor. Como ustedes ven, la altura va a ser menor. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso entonces, por ejemplo, P3, que sería P0 más ρGH3, esto sería H1. Ahora entonces va cambiando. Si P1 es mayor que P3, como P0 es la misma, H1 tiene que ser mayor que H3, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Este sería H3 y este sería H1. Entonces, este es el fenómeno que produce la viscosidad. Vamos a trabajar ahora para seguir definiendo cosas con fluidos, como vimos antes. Son fluidos estacionarios, incompresibles y rotacionales. Y la viscosidad va a ser constante. Si eso es así, se llama fluido laminar o también newtoniano. Tenemos otros fluidos que son no newtonianos, pero eso a veces, bueno, en la presencialidad se hace una práctica con fluidos no newtonianos para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Se hace una mezcla y, bueno, algún día a lo mejor la podrán ver en el laboratorio. Yo acá no tengo los elementos para hacerlo, no lo voy a hacer, pero, digamos, solamente a título demostrativo, en la práctica que vemos de hidráulica, para que ustedes vean la diferencia entre un fluido newtoniano y no newtoniano. Nosotros estamos trabajando entonces con fluidos newtonianos. ¿Ok? Insisto, estacionarios, con viscosidad constante, ojo, es la única diferencia. Antes eran directamente el agua seca, ¿se acuerdan? De Feynman era viscosidad cero. Ahora estamos un poco más reales, somos ahora, ¿no? Más trabajando con la realidad, entonces viscosidad constante. Pero sigue siendo el fluido laminar. Vamos a tratar entonces ahora de todo esto que hemos dicho con palabras, como siempre en física, tratar de un poco de cuantificarlo, a ver de qué se trata. Entonces supongamos que tengo una cañería que tiene este esquema, el fluido viscoso, tiene un área determinada. Entonces, ¿qué decimos? Que en un punto, este 1 va a tener una presión P1 y en este punto P2 y la presión va a ir bajando, como ustedes vieron acá. Entonces va a haber un delta P. Entre este punto y este punto va a haber un delta P, que es P1 menos P2. ¿Ok? ¿Cómo puedo caracterizar ese delta P? Bueno, de forma muy sencilla. Vamos a ver después que hay una analogía con la electricidad también. Ese salto de presión es el flujo de volumen, V por A, ¿se acuerdan? Velocidad por área, metro cúbico por segundo. Se llamaba flujo de volumen o caudal volumétrico. Lo hemos charlado cuando vimos en la parte digamos, de la ecuación de continuidad. Flujo volumétrico por un factor R, que es la resistencia al flujo que ofrece entonces digamos, el fluido en el caño, bueno, el canal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un fluido volumétrico y si tengo R, ¿qué va a pasar? Va a haber un delta P. Cuanto más grande sea la resistencia, más grande es el delta P, ¿sí? Eso va a ser, entonces, lo que necesito. Fíjense ustedes que eso también lo vamos a ver. Si yo quiero que el flujo volumétrico sea constante, o sea, V por A sea constante, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A mayor resistencia tengo que tener mayor diferencia de presión.
necesito entonces aumentar la presión para que el flujo sea constante. Si R aumenta, aumenta la diferencia de presión, entonces puedo mantener el flujo volumétrico constante. ¿Ok? Bien. De lo contrario, si delta P es constante, aumenta R, el flujo volumétrico baja. Eso lo vamos a ver después con un ejemplo. Bien. Para ver un poquito este R, que es totalmente empírico, estos son cosas bastante empíricas, ¿no? Por eso es complicado. Este término también está, la viscosidad está relacionada con la lubricación, y esto también se ve con la lubricación. Por ejemplo, en el caso de un motor, si yo tengo la pared del pistón y tengo la pared, perdón, del cilindro y el pistón que se mueve, si no hubiera nada y es fierro contra fierro que roza, se imaginan, el motor no duraría un instante, ¿no? Se rayaría todo y con la temperatura que levanta se fundiría inmediatamente. ¿Qué es lo que le pasa a los motores que no tienen aceite? En vez, si tengo aceite ahí, ¿qué hay? Un aceite que se pega a la pared del cilindro, otro trozo de aceite se pega a la pared del pistón, y el movimiento que es entre láminas de aceite. ¿Ven ustedes? La fricción se produce no entre fierro contra fierro, sino en las láminas de aceite. ¿Sí? Y eso entonces, por supuesto, disminuye muchísimo el rozamiento. Lo que roza entonces el motor es aceite contra aceite. Láminas de aceite contra láminas de aceite. Bien. Para entonces cuantificar un poco esta resistencia al flujo, vamos a ver que necesitamos definir lo que llamamos un coeficiente de viscosidad. Es una particularidad que tiene el fluido, entonces. ¿Cómo lo definimos? Bueno, supongamos acá que tengo un fluido laminar, que está en el fondo de un canal, por ejemplo, y tengo las láminas que se van deslizando, como se acuerdan, como digo, con las cartas, ¿sí? Y yo pregunto, ¿qué fuerza tengo que hacer para deslizar la última lámina, que tiene una área A'? Le puse A' para no confundir con esta área que está acá, ¿no? A es la área transversal, esto es el área de la lámina. Que la quiero mover con una cierta velocidad, o sea, es como si yo la midiera tirando de una carta, de la última carta, tiro con una cierta fuerza para moverla a una cierta velocidad y pregunto, bueno, ¿cuál es la fuerza que tengo que hacer? ¿Sí? Esto está a una distancia z de la última carta. Por ejemplo, es un caso bastante típico, ¿no? Si yo tengo 50 cartas, bueno, supongo que estoy en la carta 25. Quiero saber qué fuerza tengo que hacer en la carta 25 para moverla. Bueno, z será esa distancia entre la carta 25 y el fondo, F la fuerza y B la velocidad a la cual quiero mover. Y A' el área de esa carta. La expresión es empírica, pero simple. La fuerza es proporcional entonces a la velocidad que yo quiero establecer, al área prima, e inversamente proporcional a z, que es la distancia con el fondo. ¿Ok? Y todo ese coeficiente de proporcionalidad tiene por nombre el coeficiente de viscosidad. Y tiene asignada la letra griega eta. Eta. ¿Sí? Coeficiente de viscosidad se llama. ¿Ok? Que es característico de cada fluido. El coeficiente de viscosidad varía muchísimo y por eso es complicado manejarlo. Sobre todo varía mucho con la temperatura. ¿Sí? Cuando a mayor la temperatura, generalmente la viscosidad disminuye. Entonces, un tema de los aceites, de lubricantes, hay que tener cuidado con eso. Por eso, los aceites de motores a veces, antiguamente, se usaban aceites para invierno y para verano, porque la temperatura cambia mucho las propiedades del aceite. Entonces, antiguamente, ¿no? Había que cambiar el aceite, usar un aceite para invierno y un aceite para verano. Hoy día, con los aceites llamados multigrado, permite entonces tener un amplio rango de funcionamiento y no hay necesidad de hacer ese tipo de cosas. Pero eso se logró gracias al avance, por supuesto, en este caso de la química de los lubricantes, ¿no? Bien, entonces, volviendo al tema veamos este coeficiente eta, que inclusive, bueno, se puede medir, ¿sí? Nosotros no vamos a ver eso, vamos a suponer que está tabulado, no vamos a entrar en esos detalles, es un tema de la ingeniería mecánica, esto se ve mucho, por supuesto, en ingeniería mecánica, ¿no? Pues necesitan lubricar todo el tiempo. Entonces, ¿qué unidades tiene el coeficiente de esta viscosidad? Bueno, fíjense, fuerza por z, por la altura esta, dividido velocidad por un área. Entonces es newton por metro, dividido, acá le puse todo especificado, metro por segundo, la velocidad por metro cuadrado. Si hago todo este despeje, me queda newton metro cuadrado por segundo. O sea, pascal por segundo, para hacerlo fácil. La unidad entonces del sistema internacional es el pascal por el segundo. Les tengo que mencionar otra unidad que a lo mejor ustedes, a lo mejor en la vida diaria, si alguna vez la ven, van a decir, bueno, no tiene nada que ver, ¿por qué no es el pascal por el segundo? Porque ustedes saben siempre, a veces convención. Se usa el sistema CGS, ¿se acuerdan? Que usa, en vez de usar kilogramo usa gramo, en vez de usar metro usa centímetro, el segundo es el mismo, entonces las unidades originales eran el sistema CGS, y esa unidad se llama POAS. Y vamos a ver cuál es la equivalencia. Entonces, reemplazo Newton por Dina, ustedes recuerdan ya de antiguo, que un Newton equivale a 100.000 dinas, ¿sí?
por, en vez de poner metro pongo 10 al cuadrado centímetros, y en vez de poner metro por segundo pongo 10 al cuadrado centímetros por segundo, y en vez de poner metro cuadrado pongo 10 a la cuarta centímetros. Haciendo esta cuenta tiene que ser 10 a la quinta por 10 al cuadrado, 10 a la séptima, abajo 10 a la sexta, queda simplemente 10 al final de la historia. ¿10 qué cosa? Dinas por centímetro cuadrado por segundo. Esta es la unidad que está como marcada en verde, dina por segundo. Dina sobre centímetro cuadrado por segundo es el POS. Fíjese que tiene, digamos, magnitudes similares, por supuesto, iguales, ¿no? Magnitudes iguales al Pascal, ¿no? Pascal es fuerza sobre superficie por segundo. Fuerza sobre superficie por segundo. La misma magnitud, digamos, ¿no? En otras unidades. Entonces, esta unidad se llama POAS, en honor a un científico, Paul Sewell, que vamos a ver enseguida la ley de, que es el que estudió a principios del siglo XIX todo este tema de la viscosidad. ¿Sí? Entonces, bueno, la equivalencia final, fíjense si esto era un pascal por segundo, equivale a 10 POAS. O sea que entonces, en una palabra, esto que está acá, un pascal por segundo, equivale a 10 POAS. ¿Sí? Ok, es bastante fácil la conversión. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta manera, si lo ven en esta unidad, la pueden pasar inmediatamente al sistema internacional. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver qué relación tiene R en el próximo video, qué relación tiene R con el coeficiente de viscosidad. Queremos suponer que cuanto más viscoso es, o sea, mayor eta, mayor resistencia a la viscosidad tendré, obviamente. Perdón, mayor resistencia al flujo tendré, cuanto mayor viscosidad. Y también quiero pensar que cuanto más estrecho sea el caño, también mayor resistencia al flujo tendré, ¿no? Un caño de un diámetro muy pequeño tendrá más resistencia al flujo que un caño grande. Y también lo mismo seguramente con la velocidad. Bueno, vamos a ver eso inmediatamente.